Ahora sí, está grabando. Muy buenas noches, una vez más, estimados pastores, pastoras, hermanos, quienes se están preparando para ser líderes dentro del ministerio pastoral. Y estamos con la materia de psicología comunitaria. Estamos desarrollando el contenido ya en esta cuarta semana y ya viendo algunos modelos, estrategias de intervención en comunidades. Y hemos ido repasando en estos días algunos contenidos. Vamos a modo desde tomar en donde nos habíamos quedado en esta semana. Vamos a recordar un poquito. El día de ayer hemos ido avanzando acerca de lo que es investigación-acción dentro de los proyectos de trabajo, que tiene 4 pasos en esencial: planificar, actuar, observar y reflexionar. Recordemos que la definición de investigación-acción es el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Tenemos que mejorar su calidad de vida dentro de la misma comunidad. Una tarea bien importante, y es ahí donde tal vez hemos ido comentando un poco en la clase pasada, en la participación de varios compañeros, es el asunto de hasta qué punto nosotros como líderes somos personajes objetivos, personajes que no deberían influir en el desarrollo de la comunidad. Esto regularmente, mis hermanos, la teoría de la investigación-acción aplica al contexto de las comunidades, de barrios, de vecindades, de pueblos, de agrupaciones ciudadanas, puesto que ya es un sentido más práctico lo que se va a hacer en esa comunidad, la intervención que se va a hacer en esa comunidad. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es una congregación cristiana, debemos entender que hay una gran diferencia en una congregación cristiana y cualquier otro grupo que se pueda armar. Las congregaciones cristianas tenemos el propósito esencial de predicar la palabra de Dios, de dar testimonio, de formar discípulos, dentro de ese proceso de formación de discípulos, anhelamos de que los que van participando, los que se congregan en medio de nuestra iglesia, sean personas degeneradas, que adquieran nuevos valores, nuevos principios. Y para esa tarea, los maestros, los pastores, los apóstoles, quienes vayan a formar en esa tarea, son gran parte responsable y no muchas veces van a tener que ser entes eh, que no afecten o no influyan en su contexto. Entonces, en ese sentido es bueno diferenciar de que la aplicación de la investigación-acción en medio de congregaciones la puede hacer, pero es bueno reconocer también la autoridad espiritual que pueda tener un pastor, que pueda tener un líder, un ministro, y desde esa autoridad espiritual pueda también guiar. Aquí tal vez es un punto muy frágil en las congregaciones que tenemos el modelo democrático representativo, puesto a que en teoría es el gobierno a través del pueblo, eso es lo que significa democracia. Y dentro de una congregación cristiana, entendamos de que el pueblo, la congregación, regularmente, lo cotidiano, sé que hay excepciones, pero lo cotidiano es de que los miembros, la formación bíblica y cristiana que tienen es la del domingo en el culto, la media hora u hora que predica el pastor. De vez en cuando, si es que tienen espacios de escuela dominical o grupos de discipulado. Es lo que es el contenido sencillo y mínimo que lo regular que un miembro lo tiene. No lee Biblia en la semana. Creo que si hacemos un estudio estadístico de este factor, de si los hermanos están leyendo sus Biblias en la semana, bueno, nos vamos a sorprender, ¿no? Muchos de ellos no tienen esta disciplina. La única porción bíblica que repasan en la semana son los versículos que el pastor ha preparado para el sermón. Y ay, si el pastor se le ha ocurrido predicar este domingo sobre su testimonio personal. Muchos pastores cometemos este error, que en vez de explicar más Biblia, más palabra, hacemos más un testimonio de nuestras vidas. Empezamos a destapar incluso intimidades personales. Bueno, he visto algunos pastores muy eh, poco cuerdos, ¿no? En su tarea del ministerio pastoral, ya que sus predicas son más del he hecho esto con mi esposo, he hecho esto con mi esposa, he hecho esto con mis hijos, esto es lo que siempre hacemos. Y bueno, yo escuchaba los minutos que pude aguantar,
y poco a veces profundizamos en las escrituras. Entonces, imagínense aquellos hermanos que la única ocasión en donde en la semana ellos revisan, abren su Biblia, es en la prédica del pastor. Y cuando nosotros osamos predicar muy light, muy poco bíblico, no apelamos mucho a las escrituras, prácticamente lo que ellos tienen en conocimiento de la palabra de Dios es muy básico. Entonces, cuando nosotros entendemos de que la población está en una gran mayoría en estas condiciones de falta de sabiduría, falta de palabra, falta de conocimiento bíblico, entonces, si apelamos a lo que la mayoría decida, tenemos un serio riesgo, puesto a que probablemente la decisión no va a ser del todo sabio. Ahí viene lo que es la figura de la autoridad espiritual que tiene un pastor, que tiene un líder, un maestro, un evangelista, un apóstol dentro de su congregación. Hay una autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual eh, es un factor que no se mide en lo que es investigación-acción. No está considerado el factor espiritual, es más un factor sociológico, un factor más antropológico de estudio, de intervención en comunidad. Entonces, haciendo esa aclaración, es importante notar de que en medio de nuestras congregaciones, si queremos aplicar esta estrategia de intervención, debemos de conocer el factor de autoridad espiritual que tenga el líder, el pastor. Por algo se ha formado, y más, miren ustedes, mis hermanos, que tienen, ya van a concluir su formación teológica, licenciados en liderazgo pastoral, licenciados en teología, tienen pues ya un conocimiento, una formación. No se puede comparar pues a alguien que ya ha estudiado, le ha dedicado sus 4 o 5 años de estudio a la palabra, a diferentes herramientas y técnicas para liderazgo, a un hermano que solo el domingo, la media hora que el pastor predica, y de esa media hora no está atento a la media hora, está unos 10 a 15 minutos atento a la predica, no hay un punto de comparación. Obviamente es abismal la diferencia de toma de decisiones, la diferencia de palabra, la diferencia de sabiduría. Entonces, bajo ese sentido, una vez más, aclarar de que entendiendo el factor espiritual, podemos hacer la intervención en comunidades. Ese detalle es importante de conocer. Retomando un poquito, recuerden que investigación-acción es un proceso de 4 pasos mínimamente, en donde planificamos, actuamos o accionamos todo nuestro plan, observamos cómo se está desarrollando, tomamos apuntes, notas de todo el procedimiento que está aconteciendo de acuerdo a nuestro plan y también aquello que no ha estado en nuestro plan, pero que tal vez nos está sorprendiendo en la ejecución del proyecto. Y por último, hacemos la etapa de reflexión. Todo esto es en parte cuando el investigador, el pastor, el líder, entiende con cabalidad a la comunidad. Es un ideal. Les doy un ejemplo de investigación-acción. ¿Qué tal si yo quiero motivar en mi congregación a que tengamos más evangelistas? No estamos predicando mucho el evangelio. Y pese a que tal vez yo puedo ser como un líder, pastor evangelista con esa vocación especial, ese llamado especial del Señor, no logro que mi congregación pueda tener esa misma pasión de predicar el evangelio. Otra vez aquí, es bueno aclarar, creo que este punto, muchas veces, mis hermanos, el factor espiritual no está considerado en muchas de las teorías de diferentes ramas científicas, inclusive, no solo del área de psicología, en muchas ramas científicas, el factor espiritual, entiendo yo como factor espiritual, esa obra sobrenatural que el Señor hace en las personas. Es muy sobrenatural, es poco medible, no es cuantificable, pero es un cambio evidente, es un cambio que puede mostrarse, que puede verse. Entonces, cuando hacemos este trabajo de motivar a la congregación a que puedan emprender en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, no estoy considerando el factor espiritual. Recordemos que finalmente, como dice Pablo en Corintios, el que da los dones es el Señor, el de enseñar, el de exhortar, el de profetizar, el de consolar, el de hablar en lenguas. Son dones que el Señor es de parte, y lo bonito que dice en 1 Corintios 12 es que Él es de parte como Él quiere, como Él desea, cada uno como Él quiere. No como queremos, no de acuerdo a nuestro capricho, no de acuerdo a nuestro deber. Pero entonces,
creo que aquí un principio importante que nos va a ayudar entonces uno puede decir, no, entonces, pastor, no hago nada. No, creo que hay un principio importante para empezar a activar como iglesia. El hacer todo lo que podamos de acuerdo a nuestras posibilidades y dejar las imposibilidades en las manos de Dios. Hacer todo lo posible para capacitar evangelistas, para enseñarles estrategias de evangelismo, para equiparlos con lo que corresponde en folletos, en afiches, en videos, en enseñanzas. Y finalmente la parte sobrenatural, el factor espiritual, es lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor va a obrar, la manera como Él va a convencer de pecado. Porque es bueno mencionar esto, ¿no? Igual el asunto del evangelismo en la iglesia cristiana, el más interesado en la predicación del evangelio no es ni el pastor, ni el líder más antiguo, ni el maestro más antiguo, ni el fundador de la iglesia, ni el docente de la carrera. El más interesado en que se predique el evangelio es nada más y nada menos que nuestro Señor. Es Él, pues, quien ha incentivado a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio, que hagan discípulos. Él es el que está más interesado en esta situación. Y nosotros, en ese interés que el Señor tiene, somos colaboradores, somos quienes vamos a estar ahí apoyando en esa tarea misional que el Señor tuvo para cuando vino y se hizo hombre. Entonces, el trabajo de la predicación del Evangelio, la tarea de convencer al pecador inclusive, no depende de nuestra pericia, no depende de nuestro gran sermón, del folleto que hemos escogido, del día lluvioso o no lluvioso, porque la palabra de Dios dice que quien convence de pecado es el Señor. Él es el Espíritu Santo quien convence de pecado al mundo. Y a través de la gracia que recibimos en Cristo Jesús, nosotros somos salvos. Entonces, en ese proceso de poder buscar y capacitar evangelistas, debemos de conocer también esta tarea, ¿no? De que el Señor es el quien va a hacer. ¿Qué involucra? Yo veo que mi congregación no evangelizan, no tienen esa disciplina de evangelizar y son muy sedentarios, son muy congregacionalistas, no estamos activando evidentemente, algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me adentro entre ellos, aprendo de su realidad, aprendo de lo que ellos están viviendo, de la manera como ellos están compartiendo el Evangelio de alguna u otra manera, el llamado que tienen, las necesidades que están atravesando. Y todo ello me va a ayudar a mí a entender cuál es la realidad. Yo entendiendo la realidad con mayor cabalidad, empezamos a hacer un plan juntamente con todos. Les muestro la necesidad, les digo que no estamos predicando el Evangelio, no estamos cumpliendo la gran comisión. Entonces, ¿qué hacemos? Elaboramos un pequeño plan, ponemos tiempos precisos, actividades precisas, y en ese procedimiento empezamos a actuar y accionar de acuerdo a nuestro plan. Observamos los cambios, observamos lo que está deficiente, lo que se tendría que mejorar, y seguimos a la etapa de la reflexión, una vez que ya se ha ejecutado nuestro trabajo, cuando ya se han levantado uno que otro evangelista, cuando ya están presentes más personas que están apasionadas por predicar el evangelio. He aplicado el proceso de investigación-acción. Ahí hemos tocado ese tema el día de ayer. No sé si hay algún comentario, por si acaso, a modo de pasar dentro de la iglesia, incluso a la predicación, como les decía. Exhortación, prediquemos los domingos más de la Biblia, que nuestros sermones sean más bíblicos, más escriturales, el exagerar en nuestros testimonios personales o en testimonios locales hace deficiente a muchos hermanos que se congregan y que solo el domingo, esos 15 minutitos que va a escuchar la prédica con atención, es la única Biblia que va a abrir. Entonces debemos empezar a reflexionar. Pastor Eli, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. Buenas noches, licenciado, bendiciones. Con relación a lo que está comentando esto de que no es fácil, podríamos decir, hacer un trabajo dentro de la iglesia cuando se trata, digamos, de tratar de explicar ciertas cuestiones que son espirituales, podríamos decir, ¿no? Tiene mucha razón, ya que la misma ciencia aplica lo que es la cuantitativa, la cualitativa, la mixta y algunas otras más, pero son las más conocidas, ¿no es cierto? Y esto determina que
debemos probarla, debemos evidenciarla, debe ser aplicable, verificable, todos esos aspectos. Esas son las condiciones de la ciencia. Ahora, cuando estamos hablando de investigación, acción, supongamos que queremos trabajar, digamos, una cuestión espiritual, que va a ser difícil de probar, de comprobar, de convencer a la misma ciencia de que lo que estamos trabajando es científico. Entonces, ¿cómo podemos, o qué método tendríamos que utilizar para trabajar estos aspectos espirituales, la subjetividad y todos esos aspectos que la ciencia tradicional ha trabajado y en gran parte ha patentado, podríamos decir, que la religión, las creencias no son ciencias? Bueno, ellos dicen así. Entonces, nosotros, ¿de qué forma, con qué técnica podríamos hacer ciencia? ¿Cuáles serían nuestras estrategias para que podamos trabajar estas cuestiones subjetivas dentro de la iglesia? Bien. Bueno, pastor, es cierto de que actualmente mucho de lo que hacemos dentro de la iglesia cristiana es muy subjetivo, muy emocional y es difícil cuantificar. Yo no puedo cuantificar, ¿no? Por ejemplo, cuán lleno del Espíritu Santo somos o cuánta sabiduría tenemos en nuestra predicación. Son elementos bien subjetivos. Sin embargo, creo que en la etapa primitiva de la iglesia y en la etapa de los padres de la iglesia, nos han dado una muestra muy clara de que de alguna u otra manera la práctica cristiana es lo más visible para poder evidenciar lo que para nosotros es algo sobrenatural. Y a eso tal vez es lo que vamos, por lo menos aquí en psicología comunitaria. Yo no puedo evidenciar cuán llenos somos del Espíritu Santo, pero Santiago y en Hebreos también nos habla de esta diferencia, ¿no? De la fe y de las obras. Pero sí puedo ver mucho de lo que nosotros hacemos. En la iglesia primitiva no podían ver cuando incluso son llenos del Espíritu Santo. La gente los confundió y dicen, ah, están llenos de mosto, están borrachos, esto está clarito. Y Pedro tuvo que salir y dijo, no, varones, esto es el Espíritu Santo que había profetizado ya el profeta hace tiempo, que se ha derramado sobre nosotros y predicó el Evangelio. No solo se quedó con esa muestra subjetiva, porque obviamente predicó el Evangelio, son elementos muy subjetivos, la conversión, la salvación, la santificación, son elementos que no se ven, no son medibles. Sin embargo, hay cosas que sí vamos a medir y que se han medido a lo largo de la historia en la iglesia primitiva y en la iglesia de los primeros padres. Se midió cuánta cantidad, y ahí está Lucas muy detallista, ¿no? Y la predicación de Pedro, 3,000 fueron convertidos, 5,000 fueron convertidos, tantas familias en tal fecha, en tal horario, y se puede cuantificar aquello que realmente hacemos. Por eso es tan importante, hermanos, que tengamos siempre un equilibrio en el aspecto y desarrollo espiritual de nuestra congregación, pero que este crecimiento de desarrollo espiritual, que no lo voy a poder medir, que es muy, muy relativo, se palpe y se plasme en lo que hace la congregación en medio de su sociedad. La iglesia cristiana primitiva empezó a crecer en gran manera, a miles empezó a crecer, cada día el Señor añadía quienes iban a ser salvos, y a la par los ministerios han empezado a desarrollarse también. El ministerio de compartir el pan, el ministerio de poder ayudar a las viudas y a los huérfanos, sean de gentiles o sean de judíos, el ministerio de las misiones a otras regiones para que siga ese mismo proceso, el ministerio de la formación de los líderes también, se han empezado a consolidar ministerios que el trabajo que estaban realizando eran visibles y palpables, cuantificables, se podía calcular. ¿Cuántos líderes tenemos? Dice Pedro, bueno, nombraremos a 7 líderes, 7 diáconos que puedan repartir. Ya tenían cantidad específica, medible, cuantificable. Y por ahí, mis hermanos, si queremos hacer un trabajo científico en medio de la congregación, tenemos que apuntar a ese tipo de datos, porque los datos espirituales no vamos a poder medir, no hay herramienta aún que pueda medir esa realidad. Es más, incluso una vez prediqué esto, las matemáticas divinas son bien diferentes a las matemáticas regulares que nosotros tenemos. Para nosotros, 5 panes y 2 peces alcanza para alimentar a lo mucho 7 personas, o exagerando, el doble, ¿no? Unas 14 personas para que coman la mitad. Pero para el Señor, 5 más 2 panes es
5,000 alimentos para cada uno. El tiempo, las medidas que el Señor toma a nivel espiritual son diferentes y esa es una realidad. Pero lo que el Señor siempre ha esperado que nosotros vayamos y hagamos. Cuando les da potestad a sus discípulos y les dice, no, bueno, ahora vayan de dos en dos, enséñenles, denles la bendición, lleguen a una casa, si la casa la recibe, denles la paz, sanen a sus enfermos, liberen a sus endemoniados, predíquenles la palabra. Son acciones visibles, precisas, medibles inclusive. Yo creo que al deporte, cuando Jesús vuelve y dice, ¿cómo les ha ido? Porque vienen con el reporte. Le dice, ¿cómo les ha ido? Y ellos van con deporte, Señor, el hermoso, hasta los demonios se rendían, entre comillas, ¿no? Hacia cuando predicamos, hemos visto maravillas. Y Dios dice, bueno, esto es lo básico. Muchas cosas más van a hacer ustedes. Entonces, si notan eso, son acciones medibles, visibles. Es más, Jesús les voy a preguntar, ¿cuántas casas han ido? Bueno, hemos ido a 7 casas. Perfecto. Es algo que mido, es algo que cuantifico. Pero si les dice cuán llenos han sido del Espíritu Santo, es muy relativo. En nuestras mismas congregaciones podrás responder esta pregunta, ¿cuán lleno en tu congregación son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuán llenos están? Es una pregunta muy relativa que solemos hablar acerca de la santificación. ¿Cuán santificado eres? Si alguna vez me han preguntado, ¿no? Y es muy relativo. ¿Bajo qué? O sea, ¿cuál es la medida? Porque tiene que tener un parámetro de medición y no lo hay. Entonces, enfoquémonos a las acciones visibles y medibles que la iglesia cristiana puede hacer en medio de nuestra sociedad, en medio de la congregación. Esas acciones visibles y medibles, cuantificables, nos van a ayudar a hacer a nosotros la parte científica. Eh, Jesús mismo ya les había advertido a sus discípulos, ¿no? Por sus frutos les van a conocer. Y hoy por hoy, probablemente en muchas de nuestras congregaciones, solemos enfocarnos mucho en el aspecto emocional y de sensaciones. Mm, No es sentido al Espíritu Santo, que es un concepto muy abstracto de poder comentar. Estamos nosotros guiados a través de nuestras sensaciones en la toma de decisiones. No siento el día de hoy predicar la palabra de Dios. Los ministros de alabanza, muchos de ellos a veces se frustran, están batallando obviamente con pecado y dicen, no, hoy día no siento, pastor, me decía un joven, no siento ir a alabar el día de hoy. Le tuve que exhortar siempre, y me decía, es que pastor, no soy digno. Yo le pregunté algo muy importante que debería ser una pregunta para todos nosotros también. ¿Y cuándo eras digno? ¿En qué momento de tu testimonio cristiano tú eras digno para alabar al Señor? ¿Cuándo eras digno para predicar la palabra de Dios? ¿En qué momento te has vuelto digno? ¿En qué momento has alcanzado esa dignidad? ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto precio has pagado para estar ahí adelante? Y ninguno de nosotros que predicamos la palabra, que ministramos, que alabamos, hemos desarrollado el ser dignos para alabar al Señor. No, sintamos o no sintamos, tenemos que adorar al Señor. Me sienta digno o no me sienta digno, porque igual sigue siendo relativo eso, tengo que alabar y adorar al Señor, tengo que predicar su palabra, porque como Pablo diría, me es impuesta una necesidad para mi vida el predicar el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, tengo que tener esa perspectiva de la vida ministerial y eso se va a demostrar por lógica en lo que voy haciendo cotidianamente. Como les digo, muchas de nuestras iglesias estamos muy sensacionalistas, mucho hacemos énfasis en la parte emocional de la persona y el factor emocional es muy relativo también, mis queridos hermanos. Les digo como psicólogo. ¿Cómo yo pues puedo medir tu felicidad? ¿Cuán feliz eres? ¿Quién es el más feliz de todos ustedes? ¿Quién es el que nos gana en felicidad? Notan que el factor emocional es muy relativo también. Pero sí hay cosas objetivas. Puedo medir, miren mis hermanos, voy a poner parámetros de felicidad. Le voy a dar una medición muy abstracta, pero le voy a poner. ¿Cuántos el día de hoy han comido? Ay, muchos no han comido y hoy día están realmente muy entristecidos. Tú sí has comido. Considérate una persona afortunada, feliz.
¿Cuántos el día de hoy van a tener un techo donde dormir? Hoy muchas personas no van a tener un techo donde dormir, están tapados ahí con cartones, con bolsas, pero tú tienes un techo. Sentite afortunado y feliz de vivir. Entonces la felicidad, elementos así emocionales, no son medibles, son muy difíciles de medir. Sí puedo medir en el hecho de que sí estás con un grado de depresión o no estás con un grado de depresión. Tienes un trastorno de depresión o no tienes un trastorno de depresión. Pero después de ello, las sensaciones, los sentimientos, son elementos muy abstractos. Y si no me equivoco, lo hemos comentado un poco en psicología de la familia. El asunto de las sensaciones, los sentidos humanos, son muy hackeables. Es un término que tal vez se maneja entre los jóvenes, ¿no? Hackear, vulnerar, eh, controlar. La manera como nosotros observamos, oímos, saboreamos, obviamente está en base al análisis del sistema nervioso central y todo ello son base de códigos a través de nuestro cuerpo, neurotransmisores que van haciendo sinapsis y van pasando información. Los sentidos en eso. Si yo me pellizco o siento una herida ahí, ¡pap! Lo que ha sucedido es que el sistema nervioso periférico ha enviado un código hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central ha devuelto el código y transmite es dolor. Algo nos ha pasado, nos han pellizcado, nos hemos pinchado, nos hemos quemado. Funciona así el sentido del tacto, el sentido del gusto en la misma proporción. He probado algo, va al sistema nervioso central, se conoce el sabor, manda el disgusto o el gusto, el olfato, el oído, la vista. Son transmisiones, pero cuando yo decodifico esa química en mí, puedo afectar. Eh, Solo un pequeño experimento. Cuando un joven suele estar muy triste, suele estar, quién sabe, muy bajoneado, es notorio. Lógicamente el joven baja la cabeza, está bajado los hombros, baja el rostro, perdida, una mirada perdida hacia el vacío y un pensamiento recurrente. En psicología se llama pensamiento rumiante. Está pensando en eso. La chica que dijo, no, solo te veo como amigo, o no, ya no quiero estar contigo, o no, estoy saliendo con otro chico. Él está pensando en eso, está pensando en eso. Su lenguaje corporal le delata. Además, el lenguaje corporal está transmitiendo hacia el cerebro y es un círculo vicioso. Va a probablemente caer en depresión. ¿Cómo se puede limitar eso? Engañando literalmente al cerebro, lenguaje corporal, y a ver, levanta un poquito tus hombros, levanta a ver tu barbilla, fingime una sonrisa, fingime, pero no pastor este mal, pero fingime. Y pone ahí su sonrisa, se ríe de él mismo, nos reímos juntos. En ese instante el cerebro empieza a liberar dopamina. Le digo que siga levantando el pecho y saque cuello, como buen cristiano que debe ser, dispuesto a la muerte, inclusive por la predicación del Evangelio. Levanta el cuello y solamente esta posición física engaña al cerebro, el cerebro asimila como que, oye, nuestro lenguaje corporal está como que estamos felices, estamos bien, y empieza a liberar dopamina, serotonina en todo el cuerpo y te sientes bien. El pensamiento rumiante empieza a desaparecer porque empiezas a pensar en otros elementos, se engaña. Es justamente lo que trabajamos en psicología, tratar de poder engañar al cuerpo en base a las experiencias que hemos tenido previas, pero se puede literalmente no confiar en total y absoluta capacidad que tenemos en nuestros sentidos, porque nuestros sentidos pueden ser engañados. Hay experimentos, voy a buscar al final de la clase, me anotaré eso. Es un pequeño video de un experimento donde se engaña el sentido del tacto. Uno dice, pero el paso del tacto se puede engañar. Sí, claro que sí. Y así me anotaré, les voy a pasar al final el videito. El sentido del gusto y todo ello. Entonces, dejemos de confiar tanto en la congregación, solamente en nuestros sentidos. Empecemos a ser más objetivos en lo que hagamos, a lo que decía mi pastor Elio, ¿verdad? ¿Qué elementos podemos hacer un análisis científico más empírico? Los elementos que vemos, los elementos que podemos observar y que todos lo pueden observar y lo pueden volver a replicar.
Entonces, eso va a ser una garantía, por lo menos, a que la iglesia sí está obrando. Lo que se hacía en la iglesia de Jerusalén empezó a replicarse en otros lugares. La llenura del Espíritu Santo siempre ha sido factor sorpresa para cualquier cristiano. Pedro fue a replicar lo mismo que él hacía, predicar el Evangelio. Fue a la casa de Cornelio, empezó a predicar, les dijo, bueno, varones, ustedes saben que para nosotros no nos es digno entrar a sus casas, pero bueno, yo recibí revelación del Señor y empezó a predicarles el Evangelio, empezando desde las Escrituras, y dice, y de repente el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban en la casa. Pedro se sorprendió y dijo, wow, entonces mira, a los gentiles también se había venido esta promesa. No fue calculado por Pedro, es más, incluso dice, mientras predicaba Pedro, vino el Espíritu Santo y los llenó. Entonces, el factor espiritual, mis hermanos, es un elemento que no deberíamos nosotros intentar manipular. Pero les comento que en la mayoría de nuestras congregaciones es el elemento que más queremos manipular. Empezamos a hacer nuestros cultos con modismos, con alabanzas, con tiempos musicales precisos. Incluso cuando alguna vez se conversa con los ministros de alabanza, deciden las alabanzas. A ver, en esta alabanza van a danzar, en esta alabanza van a cantar, en esta van a levantar las manos. Acá en esta alabanza vamos a poner esto un poquito más suave para que se conmuevan, para que empiecen a llorar, que se arrepientan. Eso es literalmente manipulación, pero de un factor que no deberíamos manipular nosotros, que es un factor sorpresa de parte del Señor. Pero sí hay factores que podemos manipular, sí nosotros, entre comillas, manipular, en el buen sentido. Una buena predicación bíblica, centrada en las Escrituras. Una alabanza con una profundidad teológica, de formación, de enseñanza. Un ambiente en el cual nosotros podamos determinar por lo menos un buen audio, una capacidad de poder ver al predicador, facilidad para ayudarles a aquellos que están buscando las escrituras, buscadores de Biblias. Son factores que sí los puedo controlar y manipular, pero evitemos, yo eh, les voy a compartir igual ese video, ¿no? Estoy haciendo un pequeño análisis. Hay una tendencia en muchas iglesias cristianas. Si alguno de ustedes son de esa tendencia, discúlpenme, es una observación muy personal, en este mismo sentido, de el tratar de manipular los elementos espirituales que a lo largo de las escrituras han sido siempre un factor sorpresa y soberano de parte del Señor. Pero vi un video que me molestó un poco. El asunto era de que es cierto que a veces los pastores imponemos manos y a veces de manera sobrenatural el Espíritu Santo cae sobre las personas. Inexplicable para nosotros, estoy seguro que es así. Sin embargo, en este video el pastor obsesionado con la persona toca la frente, la señora no quiere caerse, él sigue todavía empujándole, la señora le baja la mano, el señor le levanta la mano, le saca, literalmente le quiere botar de la iglesia. Y ¿qué ha pasado? O sea, y bueno, los comentarios en redes sociales llovieron sobre ese video, y qué tipo de persona es esta, el falso pastor y todo ello. Es que nosotros queremos manipular un factor espiritual cuando no nos corresponde a nosotros. Queremos hacer ciencia de un factor que ni siquiera lo comprendemos con cabalidad. Hagamos ciencia de lo que sí podemos comprender, de lo que sí hacemos, de lo que podemos calcular por lo menos en nuestras capacidades humanas. Pero el factor espiritual es un factor, por lo menos yo digo, no medible, incontrolable para nosotros, pero sorprendente. Siempre va a ser sorprendente. Y ese es el factor que el Señor finalmente en su soberanía lo planifica y lo ejecuta. Eso, a modo de exhortación, con mucho amor, tal vez no quisiera ofender a ninguno de ustedes, pero les dejo así como para que reflexionen ese aspecto de qué es lo que hacemos en la comunidad y solamente tal vez estamos enfocados en elementos espirituales y no así en lo que deberíamos hacer cotidianamente como congregación, como iglesia primitiva. La iglesia primitiva siempre era su función, aparte de la predicación del Evangelio. Y les dije esto, ¿no? En su momento, el primer conflicto que ha tenido la iglesia primitiva no era pues, no hemos sido muy llenos del Espíritu Santo, no hemos podido hacer un buen mod dentro de la alabanza. No, el primer conflicto era, hermanos, ¿cómo vamos a atender mejor a las viudas?
No es correcto que nosotros estemos ahí enfocados en la atención a las viudas, tendríamos que predicar más la palabra de Dios. Nombraremos a varones llenos del Espíritu Santo, sabios, de buen testimonio, para que ellos se encarguen de esta tarea. Ese ha sido el primer gran conflicto de la iglesia primitiva, interno entre ellos. ¿Cuál es nuestro conflicto hoy? Ya cada uno de nosotros puede analizar. Eso, pastor. ¿Está bien? No sé, algún comentario más, alguna pregunta. Con mucho amor, mucho respeto, yo les reconozco la autoridad que ustedes tienen también en medio de su congregación. Y sé también que el Señor se está movilizando a través de ustedes en la predicación de la palabra. El que crea que es perfecto, perfecciónese mucho más. Que esto les sirve para perfeccionar el ministerio que están llevando. Eh, y podamos seguir siendo una iglesia saludable, una iglesia creciente, una iglesia que pueda seguir avanzando en ese proceso de predicar la palabra de Dios. Debe preocuparnos, creo, el hecho de que nuestra predicación sea muy superficial. Tratemos de profundizar en temas. A mí me preocupó mucho el hecho de que solo los domingos les predicamos esos 45 minutos, más o menos, 30, 45 minutos, y sé que muchos de ellos probablemente va a ser los únicos minutos que van a abrir su Biblia. Entonces hay que darles muchos versículos, por lo menos para que en ese instante puedan profundizar más relatos bíblicos para que puedan profundizar más. Y si eso no es suficiente, ya pues hay que abrir grupos de esenciales del cristianismo, grupos de estudios bíblicos, grupos de discipulado, para que ellos sigan profundizando, porque un pueblo que no tiene una sólido entendimiento de las escrituras, es llevado pues por cualquier tipo de doctrina en cualquier momento y es cambiante, fluctuante en todo lo que ellos creen. Son mis queridos pastores. Creo que me quiero desfriar otra vez. Entonces ahí nos hemos quedado el día de ayer. Vamos a continuar con el asunto de la participación. Ayer estábamos hablando igual de este trabajo de la participación en medio de nuestras congregaciones. Acá hay que diferenciar los modelos o sistemas que manejamos en medio de nuestras congregaciones. Hay algunos que son de un modelo episcopal, de un modelo congregacional, de un modelo democrático, participativo, en donde se da este tipo de acciones de poder elegir a líderes, a representantes, a pastores, a diáconos, a ancianos en medio de la congregación. Y hay también aquellos que tal vez tienen un modelo en el cual el líder, el pastor, en base a la autoridad que ha recibido de parte del Señor, es quien empieza a trabajar en todo ese proceso de seleccionar líderes, de levantar líderes y todo ello. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo, y creo que había un comentario ahí del pastor Hernán el día de ayer, cuando todo esto es imparcial y justo, en el ideal es muy bueno la votación, la democracia, la selección de líderes, los referéndums, los cabildos, todo ello. Cuando en condiciones ideales hay imparcialidad y es justo ese proceso. Sin embargo, como seres humanos, tenemos una tendencia, incluso creyentes mismos, tenemos una tendencia de corrompernos con facilidad. El poder corrompe al ser humano, lamentablemente. Lo corrompe muy rápido, al grado de ser tentado a través de los recursos, ser tentado a través de la fama, ser tentado a través del poder que está llevando. Y tenemos lamentablemente esa tendencia, por eso creo que hay que estar muy atentos cuando estamos en organizaciones en las cuales la votación, la elección es una estrategia y confirmación del liderazgo que el Señor ha puesto entre sus siervos. Hay que tratar siempre de garantizar esa imparcialidad, esa capacidad de poder elegir al pueblo, porque un pueblo que no tiene palabra, un pueblo que no toma decisiones sabias, un pueblo que no ha recibido Biblia en muchos años, ¿cómo creen que va a decidir cuando elija a sus pastores, elija a sus ancianos, elija a sus líderes? Debería preocuparnos eso, porque si mi pueblo es un pueblo necio, un pueblo duro de corazón, un pueblo no regenerado en su mayoría, son personas todavía con batallas muy fuertes con el pecado, eh,
con una evidente falta de sabiduría en su toma de decisiones, darles la oportunidad de elegir a sus líderes, van a elegir a Saúl, estén seguros. Van a elegir a un rey conforme a sus características, conforme a su sabiduría y probablemente no conforme al corazón del Señor. Ayer les decía esto, ¿no? Esta reflexión que alguna vez un pastor nos decía en el proceso de selección, que su votación, que su voto manifieste la voluntad de Dios. Y tomen y escriban ese nombre, entendiendo desde que ese nombre es la manifestación de la voluntad de Dios a través de lo que estás escribiendo. Entonces, en las estrategias de participación, y aquí puede ser el trabajo de hacer un voto, un referéndum, una consulta popular, un cabildo abierto o una revocatoria de mandato, en todo ese proceso nosotros tenemos que estar atentos a que todo el proceso exista imparcialidad. Si se van a hacer algún tipo de comités de elecciones, algún tipo de comités de nombramientos o de nominaciones, sean imparciales. Si vamos a hacer un tipo de elección, sean imparciales como pastores. Hermanos, yo reconozco como pastor que puedo tener hermanos favoritos, hermanos muy apegados hacia el ministerio en el cual estoy llevando, y en lo posible tengo que tratar de ser imparcial en mi decisión para esa instancia, porque no estamos haciendo una competencia política en donde nosotros elegimos a nuestros amigos, elegimos a nuestra rosca. No, estamos eligiendo autoridades eclesiales, representantes de parte del Señor. Estamos tomando decisiones importantes para la iglesia, para el beneficio de toda la congregación. Entonces, hay que ser muy delicado cuando hablamos en esto de lo que es participación en medio de la congregación, pero incluso este tipo de intervenciones o este tipo de estrategias para la comunidad tiene que tener su proyecto. Entonces, si yo voy a hacer una pequeña consulta a mi congregación acerca de si vamos a cambiar el nombre o no como congregación, o mantenemos con el mismo nombre, no puede ser improvisado. Tengo que hacer un pequeño proyecto. En mi proyecto, como les habíamos dado los elementos, ¿no? ¿Por qué quiero hacer? Ese es mi objetivo central. ¿Cómo lo voy a ir haciendo? Los objetivos específicos. Justificación de por qué quiero cambiar el nombre, y ahí habrá un pequeño relato de por qué estamos decidiendo cambiar el nombre. ¿Hay alguna justificación bíblica? Ideal sería para eso. ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Tiene algún costo? Las impresiones, los anuncios, la preparación eh, del mobiliario, todo el sistema que se va a organizar para hacer la votación. Notarán de que no podemos improvisar incluso hasta en pequeños elementos como esto, de votar, de decidir, de hacer un pequeño referéndum o hacer un pequeño cabildo eclesial. Este fin de semana es Semana Santa, ¿verdad? Hay muchas congregaciones que salen a marchar, otras que hacen cultos unidos, otras que hacen otro tipo de movimientos cristianos, salen con banderas, salen con carros alegóricos, son eventos muy bonitos que hace cada congregación. Pero hasta eso considero yo, mis hermanos, que debería tener un pequeño proyecto por detrás, porque si no estamos haciendo actividades al azar. Y otra vez, cuando nosotros no planificamos para tener un buen resultado, estamos planificando para no tener un buen resultado. Cuando nosotros no planificamos para tener un buen resultado, estamos planificando no tener un buen resultado. Entonces es importante ese proceso de poder escribir, eh, convertir en letras nuestro pequeño proyecto en mente, nuestra marcha de resurrección, nuestro culto unido. Pero probablemente muchos de nosotros no tenemos esa disciplina de hacer pequeños proyectos y en ese sentido lo dejamos al azar, improvisamos, no delegamos todas las funciones, no delegamos los responsables, no sabemos cuánto vamos a necesitar de presupuesto. La habilidad que por lo menos vamos a desarrollar aquí en psicología comunitaria es que ustedes sean hábiles y peritos diseñadores de pequeños proyectos para cualquier tipo de actividad, asociado con la inteligencia artificial. Eh, Quisiera darles ya, pero el asunto es de que
Tengo temor de que no comprendan bien los puntos esenciales. Si hasta el día de mañana la mayoría me entrega sus trabajos, lo voy a revisar, sus trabajos finales, porque para esta semana es, por lo menos una mayoría, ¿no? Involucra de que de los 31 que somos, 15 a 20 ya me habrían entregado sus trabajos finales y obviamente van a tener una mayor ponderación. El día jueves nos vamos a dedicar a hacer diseños de proyectos con inteligencia artificial. Ustedes vamos a ir practicando ahí, practicando, hasta que ustedes sean hábiles en ese prompt, en diseño de proyectos para el trabajo. Y si no, finalmente ya después del día sábado voy a hacer un pequeño webinar en el cual les voy a invitar a ustedes para que hagamos diseños de proyectos eh, con inteligencia artificial. Igual, de uno o de dos, si quieren más antes o después, pero lo vamos a ir haciendo. El detalle es que por lo menos quiero que ustedes tengan con seguridad y asimilen el trabajo de lo que es la elaboración de proyectos. Continuamos. La participación. Y ahora vamos a ver cómo empoderar. Este trabajito o este concepto de empoderamiento, estoy seguro que lo hemos escuchado en algún momento. Empoderamiento. Hay que empoderar a las mujeres porque son un grupo vulnerable que no recibe un trato igualitario, que ya por lo menos a mi lectura se está desarmando ese discurso. He visto ya muchos videos desde el 8 de marzo en donde, si bien en un punto histórico, las mujeres han sufrido serias discriminaciones en relación a voto, en relación a trabajo, en relación a muchos factores, hoy por hoy se fue al otro extremo, se fue al otro extremo en totalidad. Y creo que siempre los extremos van a ser muy dañinos para la sociedad, para cualquier persona. Y cuando hablamos de empoderamiento, es un término y un concepto que evidentemente se refiere a eso, de dar poder, de que una persona que en algún momento no tiene poder, se le ayude a desarrollar ese poder, esa capacidad, se le incremente esa confianza, se le incremente esa independencia de poder apropiarse todos sus recursos, de apropiarse, quién sabe, de sus potenciales, habilidades, talentos. Y eso, de alguna manera, eh, lo ayuda a la persona a que pueda generar mayor éxito, genere mayor dominio, genere mayor liderazgo. Entonces, ¿de qué forma nos sirve el empoderamiento en medio de la congregación? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es el factor espiritual, el poder del Espíritu Santo. Los dones que recibimos de parte del Espíritu Santo son factores espirituales. Son algo que nosotros no controlamos, que recibimos por gracia, pero que no están bajo nuestro control. Aquí, por ejemplo, el don de sanidad. El don de sanidad es algo que se nos otorga, pero no está bajo nuestro control, sino está bajo control del Espíritu Santo. Eh, es una clara muestra de por qué una persona que en campañas evangelísticas, en campañas de sanidades, sana a muchas personas. Y muchos ateos, muchos que no creen en el Señor, dicen, ¿y por qué esa persona o ese pastor no va a los hospitales y sana a todos los del pabellón de cáncer? Porque esto, que es un don espiritual, no está bajo el control de la persona, sino está bajo el control del Espíritu Santo. Pero sí hay talentos los cuales están bajo nuestro control. La capacidad de hablar, la capacidad de liderar, la capacidad de poder disertar la palabra de Dios, de poder organizar nuestras ideas y hacer un excelente exégesis para la predicación de la palabra. Son capacidades, son talentos, las cuales los podemos ir desarrollando y que además están bajo nuestro control. Yo puedo definir en qué momento hacer un excelente sermón, preparar de la mejor manera y hacer una predicación magistral para que la congregación pueda comprender los principios bíblicos acerca de su vida cristiana. El asunto es que en medio de la congregación podemos nosotros impulsar y empoderar a ciertos grupos. Puedo empoderar al ministerio de alabanza, que todavía no se está formando.
Puedo empoderar al Ministerio de Redes Sociales y Comunicaciones, los cuales aún no tienen ese grado de ministerio o grupo importante dentro de la iglesia y tienen dificultades además para establecerse, para organizarse. Puede empoderar inclusive al ministerio entre las mujeres, darles las capacidades necesarias para que ellos puedan impulsar de alguna manera el trabajo que están desarrollando. Entonces, podemos ir haciendo diferentes estrategias para que la congregación pueda empoderarse, empoderar al grupo de ancianos que tal vez están ahí aislados en medio de la congregación, empoderar a los maestros que tal vez están dudosos de sus potenciales. Entonces, el empoderamiento es algo aplicado en medio de la congregación y es importante diferenciar el factor espiritual y el factor en los cuales están nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos. El factor espiritual es un factor que no lo podemos controlar y no le puedo decir, Señor, yo sí o sí quiero este don, si no me enojo. No, bien, como dice Corintios, el Espíritu Santo da como Él quiere, porque es soberano y se parte a cada uno como Él quiere. Entonces, es un factor que no lo voy a poder controlar y que si el Señor lo da, amén. Y si el Señor nos da un don, es conforme a su sabiduría, conforme al propósito que tiene para nosotros. Pero en relación al empoderamiento, sí puede empoderar mucho, puede empoderar especialmente en cuestión de liderazgo, en cuestión de capacidades y talentos, en cuestión de ciertas habilidades que se están desarrollando en pleno ministerio. Y como toda acción que estamos haciendo y desarrollando en este tiempo, tiene también sus propios pasos para trabajar en medio de la congregación. Y vamos a empezar con, como decía, en todo proceso se tiene la etapa inicial de diagnóstico. Como digo, en cualquier proceso de intervención, en cualquier trabajo de investigación, requerimos un proceso de diagnóstico inicial. Es la clave esencial de cualquier trabajo de intervención. Si yo no hago un buen proceso de diagnóstico, mi trabajo probablemente va a errar en toda esa intervención. Y debo ser muy cuidadoso en ese aspecto, por si acaso. Hacer un buen diagnóstico me garantiza un gran porcentaje de que mi trabajo vaya a ser y vaya a tener buenos resultados. Entonces, en la etapa de diagnóstico ya tengo identificado, supongamos que quiero empoderar al Ministerio de Redes Sociales y Comunicaciones que todavía no tengo en la congregación, pero he visto que hay algunos que otros jovencitos muy interesados en esto de las redes sociales y comunicación, y entonces quiero consolidarlos, quiero empoderar, quiero aplicar este proyecto que he aprendido en la carrera en psicología comunitaria. ¿Qué es lo que debo hacer? El primer paso es el diagnóstico inicial. Y en lo inicial tengo que empezar a observar cómo es su clima cultural, cómo son sus hábitos de este grupo de jóvenes, sus normas, sus valores, las costumbres internas que tienen entre ellos, las ideas incluso previas que tienen además, en este caso nuestro tema, ¿no? El Ministerio de Redes Sociales y Comunicaciones. No tengo todavía, pero lo voy a hacer, voy a empoderar, voy a aplicar todos esos pasos y voy a empoderar. Entonces empiezo a preguntarles en mi diagnóstico, les digo, oigan, ¿qué opinan ustedes de hacer de un ministerio de redes sociales? ¿Qué les parece? ¿Qué creen que puede resultar o no? Entonces ellos me dirán, en la etapa de diagnóstico inicial, me dirán sus expectativas, me dirán, sí, pastor, sería genial hacer eso, porque hoy por hoy la mayoría de las iglesias y hermanos, hermanas están en redes sociales, en TikTok, en Twitch, en diferentes eh, plataformas en las cuales ellos están predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder estar en medio de este ambiente de redes sociales? Entonces, entendiendo ya su perspectiva, sus valores, su cultura interna, de su subcultura, las normas internas incluso que ellos tienen, empiezo el segundo paso, que va a ser el diagnóstico de redes de liderazgo. Un buen interventor siempre va a asociarse con otros líderes en medio de la comunidad. Si él va a tratar de ser solo, probablemente va a fallar, pero si empieza a consolidar alianzas importantes entre el liderazgo y empieza a hacer el análisis de las redes del liderazgo que tiene esa comunidad,
estén seguros que su proceso de intervención va a ser mucho más factible, mucho más sencillo. Entonces, tiene que tratar de identificar quiénes son los líderes dentro de este grupo que se va a formar y que vamos a empoderar. ¿Habrá algún líder emergente, alguien que está con mayor interés acerca de hacer el Ministerio de Redes Sociales y Comunicaciones? Empiezo a investigar sus redes de liderazgo. Hay líderes emocionales, es decir, no tienen un cargo, pero empiezan a liderar de alguna u otra manera, se preocupan por vosotros, están atentos si vienen o no vienen, te dan parte si es que tal vez hay otros que están interesados. Son líderes. Tengo que asociarme de estos líderes para tener un buen trabajo. Después del proceso de diagnóstico, para hacer el proceso de empoderamiento, recién viene el trabajo del diseño, lo que nosotros hemos hecho en nuestro pequeño proyectito, ¿no? El diseño. En el diseño, yo tengo que determinar de ahí, recién con claridad, cuál es mi objetivo y mis objetivos en este trabajo de empoderamiento. ¿Qué es lo que quiero conseguir con este grupo de personas? Ahí voy a determinar cuáles son los objetivos que tenemos como grupo, si hay objetivos individuales también para cada integrante de este que va a ser el Ministerio de Redes Sociales. Quién sabe, hay mucho interés en alguno de ellos, pero no tienen nada de ideas acerca de publicar, editar, subir, no tienen idea. Entonces es un objetivo individual. Tengo que capacitarlo a él de manera individual. Un objetivo grupal es que nos consolidemos como ministerio, ya tengamos roles, tengamos estatutos, tengamos días de reunión, tengamos nuestras responsabilidades, ya estamos ahí. Es nuestro objetivo central como grupo. Y tenemos que tomar ciertas acciones precisas. Vamos a ponernos tiempo. Todo lo que está en el cronograma, recuerdan en el workbook, eso es lo que se tiene que hacer. Tengo que poner ahí los responsables, los indicadores, los objetivos de esta actividad, en qué tiempo lo vamos a hacer, voy a necesitar algún tipo de recurso para todo este proceso, desde la etapa inicial hasta la etapa final, en donde nuestro objetivo es ver consolidado al ministerio dentro de la congregación de redes sociales y comunicaciones. Ese es el objetivo que estoy planteándome. Ahí es donde quiero alcanzar. Entonces, hago mi pequeño diseño de proyecto y recuerden, siempre en trabajo y en conjunto con quienes vayan a participar. Si yo les impongo esto hagan, aquí está el proyecto, les doy así todo hechito, es un riesgo. No es que no siempre va a funcionar, pero es un riesgo que vaya probablemente a ser rechazado, no lo vayan a asimilar, no se comprometan, no comprendan bien la idea. Pero cuando lo has hecho ya con la comunidad, con el grupo en sí, ellos ya entienden pues cuál es la idea, cuáles son los pasos. Es más, incluso cuando tú dejes de estar presente, ellos ya van a poder eh, instruirte, ya van a poder incluso corregirte, ya van a poder reemplazarte en ese trabajo de intervención. Recién, después de hacer ya el diseño, viene la etapa de formación específica de los líderes. Ya los tengo, ya tengo mi plancito, mi proyecto, y ahora voy a empezar a formar específicamente a los líderes que he encontrado en medio de la comunidad. ¿Por qué me voy a enfocar en los líderes en la etapa de empoderamiento? Porque estos líderes... ¿Está bien? ¿Alguien quiere participar? No, a ver, allá. Estaba escuchando un micrófono ahorita. Les decía, tenemos que enfocarnos en el liderazgo, porque estos líderes son los que se van a encargar de demostrar a la comunidad de que sí se puede, de que sí lo hemos alcanzado, de que tenemos el poder, que hemos sido empoderados. Entonces, la formación específica de los líderes va a darme esa ventaja. Entonces, acá yo les voy a empezar a formar en todo lo que involucra aquí en el proceso de empoderamiento que hemos dado como ejemplo, eh, redes sociales, comunicación, pero aparte de ello, en cualquier tipo de empoderamiento yo le tengo que facilitar al líder el trabajo de conducir grupos, el trabajo de poder modificar conflictos, entender relaciones sociales, el trabajo de todo lo que va a involucrar la comunidad. Si yo hago un buen trabajo de empoderamiento con el liderazgo que ya he identificado en la etapa de diagnóstico de redes de liderazgo, entonces, cuando ellos ya tengan el poder para transmitirlo a los demás,
lo van a hacer de la misma manera. Acá incluso se cumple ese principio bíblico que Jesús lo ha dado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he enseñado a que guarden, y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ese es el proceso de empoderamiento que el Señor les ha dado a sus discípulos, lo que les repetía también en 2 Timoteo 2:2:2. Timoteo, esto te mando y te encargo que enseñes aquello que has visto y oído de mí y que busques a hombres que también enseñen a otros. Entonces, ese es el proceso que seguramente se hace para empoderar en comunidades. Porque si yo me voy a enfocar solamente a manera general en todos, pierdo recursos, pierdo probablemente un recurso muy importante que es el recurso del tiempo, porque no estoy siendo preciso. Es como tirar balas a todas partes, no estoy siendo enfocado. En cambio, si yo ya he determinado a aquellos que son líderes emocionales, líderes que están generando su influencia en medio de este grupo, de esta comunidad, y los capacito a ellos con facilidad van a seguir este mismo legado, van a seguir formando a otra generación de líderes. Entonces ahí viene la etapa importante de la formación específica de líderes. Luego de ello, viene la etapa de intervención neta, ya con los líderes capacitados, empiezo a hacer mi trabajo de intervención, en donde tenemos que empezar a generar responsabilidades en todos aquellos que integran este grupo. Y ya tengo que tener las responsabilidades precisas para la etapa de empoderamiento. En este caso del ejemplo, les daré una responsabilidad a cada uno de ellos. ¿Qué pasó con mi cámara? Eh, ahí viene. Ahí está ya vuelto. Le estaba diciendo de que en esta etapa de delegar ya funciones, en esta etapa de intervención propia, tengo que ya determinar y delegar funciones a los que están participando en este proceso de empoderamiento. ¿Por qué tan importante va a ser el delegar las funciones? Porque cuando yo les doy ciertas responsabilidades, aunque pequeñas, los hago parte. Les he dado y delegado un poquito de poder. Al inicio de todo este proceso de empoderamiento, yo tenía el poder y la idea de hacer el ministerio de redes sociales y comunicaciones. El poder estaba en mí, en su totalidad. Además, como pastor, como autoridad, está totalmente en mí. He empezado a formar algunos líderes, la etapa número 4, de formar algunos líderes específicamente. Y en la etapa 5 vamos a empezar a repartir responsabilidades a todos los que integran este grupo. Entonces, estoy democratizando, estoy dándoles poder, autoridad, lo que justamente hizo también el Señor cuando les repartió de dos en dos, les dijo, vayan y yo les doy autoridad. Entonces, cuando yo les doy un poder a cada uno de ellos, si le digo, mira, tu responsabilidad, mi estimado joven, en este grupo, va a ser el que tú transmitas en Facebook. Todos los domingos vas a configurar la cámara, vas a configurar el OS, el vMix, lo que utilices para transmitir, y a transmitir se dijo. Esa es tu responsabilidad. Tú fallas, todo esto va a fallar, así que confiamos en ti. Le digo a uno, mira, tú vas a encargarte de Twitch, o de Twitch, tú te vas a encargar de X, tú te vas a encargar de TikTok, y empiezo a delegarles poder. Como que ya tienen un poder, ya tienen una autoridad, se sienten parte del grupo, se sienten importantes dentro del grupo, son importantes dentro del grupo, y eso va a tener un gran recibimiento para todos ellos. Por último, vendrá la etapa de valoración y evaluación de todo este proceso. Notaré si es que han resultado en la delegación de poderes. Es importante ver que si es que tienen una buena evaluación o más al contrario, probablemente algunos de ellos requieren un refuerzo, requieren mayor estímulo, requieren un reemplazo o han abandonado. Y más o menos en todo este sentido es como yo puedo empoderar a un grupo de ancianos, a un grupo de mujeres, a un grupo de niños, darles esa capacidad y ese poder de que ellos puedan, de alguna manera,
asumir esa responsabilidad, eh, tener el poder del liderazgo en ese momento y tener esa plena autoridad del ministerio finalmente. En el proceso seguramente ya nos conformaremos con el Ministerio de Redes Sociales y Comunicaciones. Les daré además el nombre para que ellos puedan identificarse y ese es otro proceso que más adelante vamos a ver, el asunto de generar ese sentimiento de pertenencia en medio de la comunidad. Les daré un color o les daré la posibilidad de que ellos puedan definir un color, definir un nombre, definir un logotipo. Todos esos elementos hacen que vayan a consolidar el ministerio. Pero para que llegue a consolidarse el ministerio, lo que he tenido que hacer es empoderarlos. Si yo tengo esa capacidad de empoderar a las comunidades que yo estoy dirigiendo, voy a usarme de muchos momentos difíciles porque estoy distribuyendo las responsabilidades en gente con autoridad. Y es lo que Jesús ha hecho al repartir y distribuir sus responsabilidades con otros, porque recuerden que Jesús, ahí en Marcos relata de que él sanaba desde la mañana hasta la noche. Incluso en Juan relata que las sanidades que él hacía, en Juan capítulo 6, sanaba tanto que ni siquiera tenían tiempo para comer. Y así es como lo expresa en la palabra de Dios, que no tienen ni tiempo para comer. Pero cuando les delega autoridad y los manda de dos en dos, ellos van a sanar enfermos, van a liberar endemoniados, van a predicar la palabra y es una redistribución de toda esa autoridad. Finalmente es al maestro quien les han reconocido y ellos han reconocido a su maestro quien les había dado esa autoridad. Entonces, el empoderar en medio de la congregación va a ser muy útil para consolidar ministerios, para consolidar algún grupo, quién sabe que está siendo no privilegiado, que está siendo aislado o ignorado en medio de la congregación, pero tenemos una población representativa también en medio de ellos. Entonces, apliquémoslo de esta manera, les aseguro que vamos a tener buenos resultados en medio de la congregación. Preguntas, comentarios, dudas, testimonios. ¿Por qué se desconecta mi cámara? Está fallando mi camarita. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Están ahí? Pastor Armando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Quería consultarle en esto del empoderamiento sobre delegar autoridad, en este caso, sobre las personas. Y alguna vez escuché que al delegar autoridad hay diferentes tipos de delegar autoridad. No sé si alguna vez ha debido escuchar que creo que hay autoridades, digamos, eh, cuando responden con informe, otros lo hacen con libertad, ¿no? Y otros, bueno, lo hacen, digamos, cuando se les dice, ¿no? Entonces, parece que hay una variedad, ¿no? De poder delegar la autoridad a las personas que son indicadas. No sé si en algún momento nos puede ubicar de esto, licenciado. Ok. No quiere funcionar mi cámara. No sé. Algo ha pasado. A ver qué es lo que está bien. Un momentito, por favor. No se ha desconectado. A ver, con esta cámara vamos a probar. Está fallando una de mis cámaras. La voy a quitar. Bueno, en relación al proceso del delegar, ya está. En relación al proceso de delegar autoridad, es cierto que puede llegar a ser un riesgo importante para muchos de nosotros. Queda en juego las dudas internas que nosotros tenemos, las batallas internas de nuestra propia autoridad, porque cuando les daba el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, podemos delegar a la autoridad y empoderar a un ministerio de niños, y yo le pongo como pastora o pastora a alguien, digo, tú vas a ser pastor de niños,
y te voy a dar autoridad y te delego toda la absoluta autoridad de este ministerio, las decisiones están bajo tú, solamente de cuál es, ¿no? Enfocarte a la visión que tenemos como iglesia. Y anualmente darme un reporte como pastor principal de todo el proceso que estás llevando en el ministerio. Llegar a ese punto involucra tener mucha seguridad en el proceso de liderazgo que estás llevando como pastor principal. Y incluso vas a tener las batallas mismas de poder entender de que incluso los niños de este ministerio no vayan a reconocer tu ministerio pastoral, porque ya hay un culto especial de niños, ya hay un pastor de niños, ya hay un ministerio de niños, y ellos están enfocados en esa tarea, en ese proceso. Entonces, va por ese punto, que sería el extremo de delegar y dar al 100% la autoridad y toma de decisiones, simplemente con un deporte. Pero el elemento inicial de poder empezar a delegar autoridad es justamente inicial autoridad con apoyo y acompañamiento. Esa es la primera etapa. Delego autoridad, pero yo estoy apoyando y acompañando en ese proceso. El siguiente proceso es delego autoridad y yo recibo un reporte y acompañamiento de lo que está haciendo de manera continua. Y el último proceso es yo delego autoridad y al final recibo el reporte del cual yo voy a compartir y evaluar también cómo lo está elaborando. Entonces, pasar desde el primer momento es evidentemente un desarrollo para cualquier pastor y líder. El llegar al último momento es una etapa muy desafiante para todos, les aseguro que es para todos, porque tienes que superar la crisis de no lo estoy controlando, estar haciendo bien, no estar haciendo bien, y por ahí se está equivocando, y por ahí está enseñando otra cosa, y por qué se es de una parte y no me dice nada. Son batallas que tendrás que superarlas si realmente quieres ver empoderado ese grupo. Y si no tienes todavía esa capacidad, estás batallando, quédate entre los otros dos intermedios, o bien el de delegar, acompañar y dar seguimiento, o delegar y simplemente dar seguimiento, que son los otros dos previos. Por ahí por lo menos podemos ir trabajando. Pastor Hernán, ¿tenías alguna pregunta? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Me escucha? Hola. Sí, claro, pastor. En relación a hacer un proyecto dentro de una comunidad, si yo quiero trabajar en cuestiones del estrés, ¿qué indicadores puedo tener para que me pueda ayudar, digamos, el estrés, la ansiedad, si yo quiero hacer un proyecto sobre ese tema? ¿Qué indicadores me ayudarían para realizar esa tarea? Ok. Uno, vas a tener que determinar qué herramientas vas a utilizar tú para medir el estrés. Hay en psicología algunos cuestionarios, hay algunos test que te van a dar el nivel, entre comillas, nivel, ¿no? De estrés que pueda estar llevando la persona. Eso tal vez como una herramienta, como una técnica. Sin embargo, también como probablemente va a ser ejecutado tu trabajo en el ministerio pastoral o entre líderes pastorales o en medio de la congregación, puedes ir viendo algunos elementos muy objetivos, ¿no? Como trastornos de sueño que van asociados al estrés, problemas psicosomáticos como dolores gástricos, dolores musculares. Entonces, ese tipo de cuestionario también lo puedes hacer. Entonces, cuando tú tomas, digamos, trastornos de sueño, hermano, ¿a qué hora regularmente usted duerme? Y él te dice, yo duermo a la 1, 12 a 1. Entonces, es un factor muy probable de factores estresantes. La misma persona contesta y te dice, bueno, tengo gastritis o tengo dolores psicosomáticos o musculares que el médico no puede identificar o tengo dolores en diferentes partes del cuerpo que el médico no lo puede identificar, por ahí también va. Entonces puedes ir viendo esos dos detalles. O bien utilizas herramientas que tiene la psicología, como cuestionarios o test, o bien puedes hacer algún cuestionario diseñado en base a los elementos que tiene una persona regularmente estresada. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, mis pastores? ¿Cómo pueden aplicar el empoderamiento en medio de sus congregaciones? Pastor Freddy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Bastante bueno, licenciado, de esta materia, porque esta herramienta de empoderamiento
en psicología comunitaria, se puede a uno capacitar, por lo menos como usted preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos realizar? Capacitarlo a los individuos o a los hermanos dentro de la congregación y fuera de la congregación, a la comunidad. Y para todo eso, siempre debemos tener un programa que usted nos indicó, hacer una planificación. Pero dentro de esa planificación, también puedo hacerlo a través de talleres, programas de educación, grupos de promoción comunitaria, en sí. Pero donde me pregunta también es, licenciado, para todo eso, sin caso que en la comunidad cristiana somos pocos los seguidores a nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde podemos adquirir factor económico? ¿O cómo podemos hacer? ¿O qué movimiento podemos hacer dentro de gubernamental, no gubernamental? Licenciado, para así tener una idea, sería mi pregunta. Muchísimas gracias, licenciado, y muchas bendiciones. Amén. Un límite que a veces tenemos como iglesias cristianas es el asunto de poder buscar financiadores para los proyectos muy bonitos que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Hay proyectos bonitos de comedores populares, de, quién sabe, hacer pequeños casas hogares, lugares de asistencia. Y un límite que solemos ponernos es el asunto del factor económico, que ciertamente nos es muy complicado para muchos. Hay algunos que no, obviamente tienen un buen sustento económico como congregación y pueden financiar ese tipo de proyectos. Pero creo que hay una mayoría que no alcanzamos ese tipo de proyectos. En tal sentido, como recomendaciones o a modo de trucos o trabajos, les sugeriría asociarse con fundaciones o ONGs que buscan este tipo de proyectos y que ellos lleven el proyecto a su nombre. Puede ser esa una opción. Hay una fundación que ya está legalmente establecida, ya tiene varios convenios, incluso aquí en el país, con otras instituciones. Entonces, lo que a ti te interesa es que este proyecto se haga realidad. Ese es tu principal interés. Más allá que figure tu iglesia, que figure tu nombre, quieres ver realidad este comedor popular. Entonces, si no tienes tú una fundación o no tienes una ONG que sea tu canal para recibir financiamiento, o creas tu fundación o creas tu ONG, o buscas a una congregación o buscas a una ONG que tenga objetivos en común y le propones el proyectito que tienes para que te ayude a financiar. Si la ONG le parece muy bien, te va a ayudar a buscar los financiadores posibles. Obviamente, todo lo que es el aspecto administrativo y de ejecución va a estar bajo la cobertura y bajo la decisión de esa fundación. Puede ser ese un camino. Entonces, el buscar los factores y recursos de parte del gobierno, de parte de organizaciones, siempre va a requerir el gobierno, cualquier institución, que tú estés legalmente establecido. Y la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, pese a que tenemos estatutos, no tenemos la capacidad de poder asimilar y recibir recursos de financiamiento de parte del gobierno, de parte de alguna otra institución. Pero sí hay fundaciones que trabajan con congregaciones que sí las tienen. Por ahí tal vez como sugerencia, pastor, que quisieses buscar algún tipo de financiamiento, podría ser ese el camino, uno de esos dos caminos. Lo más recomendable creo que sería impulsar nomás establecer una pequeña fundación como congregación. El trámite les va a costar como alrededor de 2,000 bolivianos, van a requerir un capital de 20,000 bolivianos para su cuenta inicial de la fundación, y por ahí más o menos es el costo. Claro, el tiempo y la inversión de hacer los papeleos y todo ello es más un trabajito, pero si quieren impulsar ese ministerio social como congregación y tener ese brazo social reconocido por gobernación, por alcaldías, por el gobierno, por instituciones, ONGs, así nomás tendría que ser el camino. Como les digo, lamentablemente, al ser nosotros un Estado laico,
Y al tener nuestras personerías jurídicas o estatutos de nuestras congregaciones, no nos es una posibilidad de recibir recursos de esa manera. Pero si tu congregación tiene una fundación, te aseguro que es una gran oportunidad para asimilar recursos, donaciones, de manera muy transparente, se manejan y van a seguir recibiendo más de este tipo de acciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, queridos pastores? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Ok, creo que no tienen ninguna pregunta. El día de mañana vamos a seguir avanzando un poquito más acerca del contenido que tenemos ya preparado. Mañana vamos a ver un poquito de cómo hacer redes de apoyo social, que van a ser seguramente muy importantes para nuestras congregaciones, ya que al generar este tipo de redes de apoyo social, podemos empezar a hacer esto de lo que se llama la acción social en medio de nuestras comunidades. Se necesita mucho de esto en medio de las congregaciones. Justo comentábamos con mi hermano, ¿no? Es importante que las iglesias puedan impulsar diferentes ministerios, aparte de la predicación de la palabra los domingos. Impulsen en la semana otro tipo de ministerios, casas de ayuda, recolección de víveres, recolección de ropitas para poder empezar a distribuir. Es el modelo norteamericano de las iglesias, regularmente es así, o sea, ellos, su templo, su congregación, lo utilizan como puntos de acopio para que ellos seleccionan los víveres, seleccionan las ropas, los lavan, los ponen en orden y los van distribuyendo a diferentes casas hogares, lo distribuyen en diferentes momentos. Entonces hay que tratar de ser un poquito más sagaces, más creativos para que el trabajo de la iglesia cristiana sea notorio en medio de la sociedad y la sociedad mismo vaya notando de que el evangélico no solo predica un asunto emocional, un asunto de una experiencia espiritual, sino que predica que la experiencia espiritual que ha recibido impacta su vida para que la sociedad tenga también un impacto. Y por ahí debe ser nuestro camino, mis queridos pastores. Si no hay ninguna pregunta más, queridos pastores, no sé, espero que estemos aprendiendo mucho y que todo este contenido les ayude mucho. Vayan desarrollando, por favor, sus proyectos. Les he compartido en la grabación. Les he compartido